Estás escuchando lavisión.radio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisión.radio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisión.radio.net. Información que va contigo. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisión.radio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En los controles de audio, como siempre, mi querida amiga Mayerlin. ¿Cómo has estado? Buenos días, Mayerlin. ¿Cómo te va? Buenos días, Luis. Buenos días para todos. Por supuesto, a los invitados de la mañana de hoy, el doctor Osvaldo Agatielo y el general Alfredo Carneiro. Un saludo especial. Bienvenidos. Hoy es martes 18 de octubre. 74 días y se nos va el 2022. Así estamos. Y además entrando en un invierno, pero que te cuento, el frío que está haciendo, yo no sé cómo están ustedes en Europa, pero realmente acá está haciendo frío. Pero bueno, son las 9 de la mañana de hoy, 18 de octubre del 2022. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo, Facebook, TikTok, etc. Hoy tendremos una conversación muy interesante y para ello tengo dos invitados especiales que además de ser invitados son muy buenos amigos míos. Se trata en primer lugar del doctor Osvaldo Agatielo desde Ginebra, un consultor de las Naciones Unidas, un profesor de la Universidad de las Naciones Unidas, un excelente abogado y economista. Y al general retirado, que nos conocemos de toda la vida, no voy a decir desde cuándo, Alfredo, porque ya caeríamos como en una especie de pornografía de la edad, porque hace mucho tiempo. Es preferible cuidarse de esos datos. Nos conocemos desde que teníamos 8 años. ¿Qué tal? Bastante tiempo. Y conversaremos hoy sobre el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, la posible reelección del actual presidente de China, Xi Jinping. Muy buenos días, amigas y amigos. Muy buenos días, Osvaldo. Muy buenos días, Alfredo. ¿Cómo han estado? Muy bien, hola. Muy bien, Luis. Muy bien. Un honor, como siempre, compartir pantalla con Osvaldo. Y aquí estamos de veranillo, no está haciendo frío. Pero sí, veo a Osvaldo que está con un blazer, o sea que debe estar la temperatura en Ginebra. Y bueno, un poco baja. Muy agradable. Sí, no, pero acá hoy amaneció a 3 grados centígrados. Cara. Sí, entonces, van a haber heladas fuertes. Pero bueno. Prendieron el aire. Sí, sí. Pero bueno, hay un evento que se está precisamente realizando desde el domingo pasado, que es la 20ª reunión del Partido Comunista Chino. Es importante no solamente para los chinos, sino también para el mundo. Se realiza en momentos bastante delicados del entorno internacional. Tenemos guerras por un lado, tenemos amenazas de que se convierta esa guerra, yo no sé cómo le llaman los militares, en donde se están utilizando armamento normal y corriente y amenazas de que pudiera llegar a utilizarse armas nucleares. Tenemos en esa misma zona países que constantemente están haciendo pruebas con misiles y pasan por encima de los países. Japón es una de las víctimas y que tiene a ciudades enteras muy preocupadas y que han estado habilitando esos refugios que
me imagino que surgieron con la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, y se trata de esa reunión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ves tú de esa reunión, Osvaldo? Me gustaría que tuviéramos una conversación como que si estuviéramos hablando entre amigos. ¿Cómo estás viendo tú eso? ¿Estás viendo un Xi Jinping aferrado a su agenda que no, al parecer no la va a cambiar, o va a ganar una ala un poco más moderada, o simplemente van a ratificar a este señor Xi Jinping, pero con instrucciones claras de mejorar las relaciones con Occidente, pero fundamentalmente con Estados Unidos por el interés mutuo, el interés de ambos países? Osvaldo. Esto parece un ejercicio de bird watching, el hobby que tienen los ingleses de mirar con un catalejo cómo se comportan los pájaros a distancia, interpretando qué es lo que están haciendo y se han modificado sus patrones de conducta. No parece ser así. Parece que todo está funcionando según plan, según libreto, según los lineamientos generales que ha arreglado el grupo gobernante dirigido por el presidente, que es además el titular de las Fuerzas Armadas y del Partido Comunista. Es decir, un hombre que tiene la suma del poder público, que tiene capacidad de vida y muerte sobre miles de millones de personas y que la ejerce de vez en cuando, especialmente respecto de grupos minoritarios que están haciendo mucho ruido, especialmente en algunas provincias más atrasadas, que tienen un producto bruto inferior al de algunos de los 50 países más atrasados del mundo. No hay que olvidarse que la China es un continente como país, que tiene una enorme presencia en toda esa masa continental que va del mar de la China hasta Asia Central. Pero es un país asiático. La gran diferencia con Rusia es que la China es 100% asiático. Y eso lo están corrigiendo. Especialmente porque, a pesar de que la China tiene una gran cantidad de recursos naturales, especialmente minerales críticos y estratégicos, le faltan otros, le faltan algunos, y necesitaría ingresar de pleno derecho al Tratado Ártico y necesitaría una relación de mayor presencia en la zona europea, cosa que nunca pudo organizar adecuadamente, y para colmo está con su nueva ruta de la seda en gran medida detenida por la pandemia, por las consecuencias de la crisis mundial, por las cuestiones de la guerra y además por la oposición de grupos o de estados mismos que no quieren que China se inmiscuya en sus asuntos internos, en su planificación, en la organización de sus recursos, en la organización de su política exterior, en la organización de los corredores de transporte subregionales. Especialmente me estoy refiriendo a la bahía de Bengala, en donde se produce todos los años el deslizamiento de las aguas que vienen del Himalaya, y todos los años hay inundaciones y todos los años hay grandes migraciones
que van desde el Tíbet, pasan por Bután, Nepal eh, y la africana a la India y a Bangladesh directamente. Perfecto. Alfredo. Bueno, antes que nada, las gracias por la invitación. Saludos a Mayerlin y a ti y a la audiencia, por supuesto, y a doctora Gatielo, por supuesto. Vaya mi abrazo cordial por compartir pantalla acá. Yo estoy de acuerdo con él. Aquí hay un libreto que se está desarrollando. No hay sorpresas si ves el contenido del discurso del presidente Xi, pues no hay ninguna sorpresa. Para mí la única sorpresa es que por primera vez en el discurso no se menciona el tema del siglo de las humillaciones, ni se menciona directamente a los adversarios, beligerantes, competidores, no sé cómo llamarlo, porque a veces son una cosa y a veces son otra. Lo que sí es cierto en este asunto es que, y por lo menos la mayor parte de los analistas coinciden en este tema, es que salvo milagro por medio, el presidente Xi va a ser reelecto en sus cargos. Habrá algún relevo o algunos relevos en el comité ejecutivo donde va a entrar ahora gente del presidente Xi, y los objetivos nacionales de China, por supuesto, no han cambiado en lo más mínimo. Te estoy perdiendo, Alfredo. Ajá, ¿y por qué será? Ni idea. Pero lo último que dijiste no se escuchó. Ya va. Yo escuché perfectamente. ¿Está bien el sonido? Ahora ¿Tú me sí. escuchas, Sí, Eduardo? perfecto. Ok, muy bien. ¿Qué fue lo que perdiste? Ya Lo último que dije fue que los objetivos nacionales de China no han cambiado. Alguna vez hemos hablado de ellos y de todas maneras el presidente Xi más de una vez los ha establecido, que son particularmente la paridad de China con los Estados Unidos. Así ha sido expresado en los términos económicos, en predominio económico, en los términos de influencia política, en los términos militares, por supuesto, y que de alguna forma, ¿cómo fue que lo dijo en el discurso? La realización del destino de China, creo que eso fue lo que dijo. Ahorita no estoy seguro, pero fue algo así por el estilo. Osvaldo, yo tengo la impresión que en una China como la que está, como la de hoy, que ha sido impactado no solamente por el COVID, sino también por la salida de las inversiones, de muchas inversiones en el país, que le solucionaban un problema, que si bien es cierto que Xi Jinping muy probablemente va a ser reelecto como presidente, tengo la sensación que va a ser reelecto, pero con algunos compromisos que tengan que ver con ese estilo de llevar a cabo la política exterior de China, que le ha creado muchos enemigos importantes. Esa diplomacia él la ha dado a llamar como la diplomacia del lobo guerrero. ¿Tú crees que eso vaya a suceder o simplemente que le dejen las manos libres para que en un próximo periodo tome o termine tomando la decisión de invadir a Taiwán, por ejemplo, o de presionar por una salida en Asia-Pacífico más favorable a él? Acuérdate que también en su frontera tiene graves problemas, por ejemplo el caso de la India, que es un problema grave, son dos países nucleares en todo caso, y el caso de Estados Unidos, que por ejemplo que es un gran peso, es una debilidad, creo yo, para los chinos tener un enemigo de esa manera que tiene de la mano nada más y nada menos que la inversión extranjera. Pero
Yo sé que tú has estado en China. Yo cuando estuve en China, esperando a que me fueran a buscar al hotel, me puse a leer una revista, Osvaldo, una revista bien interesante. Y al final de la revista, en la última página, había unos agradecimientos. Pero lo que me asombró fue, en primer lugar, los agradecimientos eran del gobierno chino a las inversiones extranjeras, y hacía una lista de lo que habían donado, y vi por ejemplo que McDonald's había agradecían por haber donado a China una universidad. Otras empresas como Hewlett Packard, como Apple, habían donado cosas muy parecidas de ese tamaño. Es decir, que la inversión extranjera en China se comportó de una manera distinta a como se ha comportado en América Latina. Pero ¿tú crees que cualquier resultado de ahí, algún toque de moderación vaya a haber? Y quisiera que esta pregunta, Osvaldo, me la respondiera al regreso de la primera pausa comercial. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatiello y con el general Alfredo Carneiro acerca del 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatiello y el general Alfredo Carneiro acerca de la 20ª reunión del Partido Comunista Chino. Osvaldo, antes de ir a la pausa, te dejé algunas inquietudes sobre lo que es lo que podría significar, por un lado, la permanencia de Xi como llevando su agenda, que no lo ha cambiado. Yo creo que Alfredo dijo una cosa bien importante, que es que van a asumir gente que está, si a él lo reconfirma, va a subir más gente de su grupo y la cosa va a ser mucho más radical. Y eso es verdad. Pero puede también surgir una cantidad de recomendaciones que salgan en el seno de ese congreso, que presenten una China con una cara un poco más amable. Evidentemente se ha perdido la vocación por mostrar una tendencia hacia la uniformidad con las democracias liberales de Occidente. Eso es una cosa del pasado. No quieren los chinos crear una imagen que no les corresponde. En ese sentido, va a ser todo más claro. Pero también es cierto que las sociedades de todo el mundo están cambiando enormemente, como lo vemos diariamente en países que han tenido una organización social muy rígida, como Irán, en las últimas décadas. Y por lo tanto creo que ha llegado la hora de una mayor incidencia del fenómeno bonobo, es decir, de una reducción del militarismo o de la agresión de los hombres y una mayor participación, pero no solamente formal, de las mujeres. Lo que Carol Gilligan en los años 60, 70 daba en llamar, la profesora de la Universidad de Harvard, la otra voz. Una voz que se preocupa por la solución de los problemas y que ofrece un enfoque de solidaridad. Las ilustraciones de los frisos comunistas con héroes apuntando hacia el futuro con el dedo está perdiendo vigencia entre la gente joven rápidamente. Y además ha habido grandes adelantos en la comunicación pública a través de las funciones sociales y especialmente deportivas internacionales,
los Juegos Olímpicos. Me estoy refiriendo especialmente. Es cierto que la China ha hecho un crackdown, ha parado la actividad de raíz, lo mismo que Rusia, de las criptomonedas. Pero eso no significa que la China no siga siendo, junto con los Estados Unidos, el principal país innovador en materia de economía digital. El componente femenino está largamente ausente en la imagen pública de todo ese modelo. Creo que eso va a ser corregido drásticamente para presentar una nueva faz, un nuevo ropaje con mayor contenido femenino. Interesante, interesante. ¿Qué opinas tú, Alfredo? No oigo, Alfredo. No, conecta tu micrófono, Alfredo. Conecta el micrófono, Alfredo. Siempre se me olvida. Okay. Hay varias cosas que básicamente están derivadas de la recomposición del orden internacional en este momento. Déjame venir por ocuparnos específicamente del señor Xi. Lo que sí es cierto es que en los 10 años que el señor Xi lleva al frente del Estado chino, la política internacional ha sido agresiva, ha sido de expansión, ha sido de cuestionamiento del dominio talasocrático de los Estados Unidos, ha sido de ofrecimiento de cercanía, pero eso sí, interesado con otros países, dado las cantidades enormes de recursos efectivos que tiene a disposición China. Y a lo interno, se ha reforzado todo el sistema de opacidad. Por cierto, ayer en el Washington Post, en el New York Times, se leí una noticia de que el gobierno chino comunicaba que hasta nueva orden ya no se iban a publicar más las estadísticas económicas. Pero no solamente el tema de la opacidad oficial, también el tema del control, de la vigilancia ciudadana, que la vigilancia ciudadana no son solamente los ciudadanos chinos, sino involucra a todo el que está por allí atravesado en el camino, incluyendo personas extranjeras que van allá por negocio, incluyendo diplomáticos, incluyendo las relaciones militares con otros países. Ese sistema de supervisión se ha visto perfeccionado, que ahora hasta en la calle está presente. Y adicionalmente a ello, un movimiento que tiene poco tiempo, pero está y ha sido proclamado por el señor Xi como vital, que es la participación del Partido Comunista Chino en las empresas privadas. Todavía no han llegado a las públicas, a las extranjeras, pero eso ya está planteado, de que haya células del Partido Comunista en estos agentes económicos que de alguna manera forman parte de la nueva aproximación de China hacia el mundo. Estas cosas dicen que este señor ha ido construyendo una base de poder, porque esto no se puede hacer con la solicitud de permisos a otro grupo de gente. Y además estamos hablando del gobierno chino, estamos hablando de una autocracia, estamos hablando de la autocracia que en el mundo, en la historia, ha tenido mayor cantidad de recursos a su disposición. O sea que esto no es cualquier tontería lo que estamos hablando en este momento de la posición preeminente del Partido Comunista y de su secretario general en la manera como China va a establecer su comportamiento. Eso es lo que te gusta decir de dónde venimos. Desde allá venimos. Pero el problema actualmente, por lo que decía Osvaldo, es que China ve frenado su crecimiento económico, ve frenadas sus posibilidades de lograr la paridad económica con Estados Unidos, no solamente por la vía pasiva de los efectos de la COVID, sino también por acciones específicas de Estados Unidos y de sus socios occidentales para negar acceso a China a una gran cantidad
de elementos tecnológicos que ellos necesitan, particularmente a lo que se refiere los chips de 5 nanómetros. O sea, hay todo un elemento de tecnología electrónica a los cuales les han negado el acceso. Esto no quiere decir, por supuesto, que vaya a ser un obstáculo importante en el desarrollo de China. Los chinos han demostrado que su valía como científicos y su valía en el esfuerzo y su valía en la disciplina lo pueden llevar fácilmente a ir solventando en el mediano plazo o en el largo plazo estas restricciones. Lo que es cierto es que esto todo ha sido una reacción a esa política agresiva. Por eso es que yo pienso que ahora va a haber por parte del propio Xi Jinping, no porque le hayan poner condiciones en el Politburó o en el Comité Ejecutivo, él mismo tiene que darse cuenta de que tiene que quitar hierro a las acciones exteriores de China para poder seguir contando con Occidente como sus socios, porque el problema es que hay una especie de interdependencia. China no es Rusia. Rusia, como ha sido aislada, Rusia puede morir de consunción y nadie se da cuenta. El caso de China es distinto. China tiene una profunda implicación en el tejido económico mundial, en lo que llamamos la globalidad de la economía, y eso no se puede solventar con facilidad. Ahora bien, China tiene un gap importante en términos de tecnología, en términos de prácticas, en términos de eficiencia, que tiene que solventar, y eso solamente lo puedo solventar, primero, en un ambiente de paz y cooperación, y en segundo lugar, en unas buenas relaciones con aquellos posibles socios de Occidente que puedan de alguna manera volver a reeditar aquel éxito de la apertura de Deng Xiaoping. Osvaldo, en un escenario como el que estamos viviendo, por lo menos a mí me quedan dudas de que realmente este nuevo gobierno de Xi Jinping, esa continuidad de Xi Jinping vaya a cambiar mucho las cosas. Yo me quedé impresionado del discurso que dio. Me pareció un discurso duro, me pareció un discurso en donde prevalecían todavía muchos de esos criterios de lo que él le llama la política, la diplomacia del lobo. Sobre todo que de todo esto que está sucediendo en el mundo va a salir por supuesto siempre sale un perdedor, pero va a salir un orden en donde las cosas van a cambiar y se van a ir reacomodando. Un discurso como ese, un anuncio como ese, porque así lo ha tomado la gente, un anuncio de que va a haber continuismo en su política, cabría dentro de un orden internacional que me imagino debería ser mucho más, no complaciente, sino más bien más cooperativo, más hacia consolidar ciertas cosas, como las empresas, como consolidar un poco la libertad, la participación del género, de la mujer, por ejemplo, en todo esto. Estamos partiendo de la premisa de que todo va a seguir más o menos igual. Condiciones económicas, ambientales, sociales, políticas, constitucionales, y probablemente exactamente lo contrario sea la tendencia. Es decir, que haya grandes calamidades en el ámbito del ámbito del medio ambiente, el cambio climático y la multiplicación de fenómenos impredecibles. Número 2, la radicalización de las masas. Evidentemente hay gente que tiene fatiga de este modo de operar de los países autocráticos, en donde la presión sobre las mujeres es muy grande en la vida diaria, porque se requiere de ellas que sean pilares sistémicos de fenómenos que de las que no sacan muchos beneficios. Y finalmente está el problema mucho más urgente, que es el agotamiento del modelo
de la administración del COVID. No puede seguir igual. Y evidentemente no hay un modelo alternativo a este del aislamiento. Y eso significa que debe haber en algunos sectores, en algunas geografías chinas, enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la población en general. Porque hay fatiga del aislamiento. Si a eso se suma 2 o 3 fenómenos más, como una crisis económica global desatada y sin control sistémico, sin acuerdo entre los principales operadores, los principales actores de todo este orden mundial. Las perspectivas de progreso en la agenda china de paridad con Estados Unidos no se va a dar. Y evidentemente estamos mucho más cerca de profundizar en el conflicto ruso que de resolverlo. Y creo que va a faltar un empujón muy grande por parte de la China para dirimir este impasse que hay, que no está claro si la China va a dejar hacer a Rusia una economía que se ha reducido enormemente desde la caída del muro de Berlín y que ahora es equivalente a al Producto Bruto de Italia. Desde el punto de vista económico, Rusia no significa mucho, pero desde el punto de vista militar es enormemente desestabilizador. Si a eso se suman los componentes sociales y políticos, tenemos la fórmula de una tormenta perfecta. Sí, oye, interesante. Una cosa, vamos a ir a una nueva pausa, pero antes les quisiera decir que yo no sé si que esas deformaciones que tenemos nosotros los que trabajamos en análisis político, qué sé yo, no es una especie de, somos como medio torcidos en todo caso, pero siento que estamos hablando básicamente de unilateralismo siendo un poco más amplio hablamos solamente de bilateralismo. Pero ¿qué pasa con lo otro que es en proporción bastante grande, en donde estamos todos metidos? Esa pregunta quisiera que me la respondieran al regreso de la próxima pausa comercial. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Agatielo y con el general Alfredo Carneiro acerca de el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Conversando con el doctor Osvaldo Agatielo y el general Alfredo Carneiro acerca del 20º Congreso del Partido Comunista Chino que precisamente se está realizando desde el domingo próximo pasado. Osvaldo, te dejé una inquietud antes de ir a la pausa porque yo siento que estamos como en esas casas en donde hay una mesa de comedor, una de las 4 patas está como picada como a la mitad, ¿no? Y entonces los comensales se conforman con ponerle 2 ladrillos, 3 ladrillos y eso les da ese equilibrio inestable, por utilizar un término diplomático, no le importa. Estaríamos hablando de algo parecido. Es necesario tener una mesa de comedor con una pata que no esté completa. Y la precariedad del sistema internacional es escandalosamente peligrosa, especialmente en el ámbito de las finanzas públicas y privadas. Tengo delante mío un paper de Naciones Unidas sobre la geografía del comercio y de la reconfiguración de las cadenas de valor.
las implicancias que esto va a tener para el transporte marítimo. Como ustedes saben, más del 80 al 90% del comercio mundial se realiza por vía marítima, a través de cadenas de valor que subsumen el comercio de los países y que dominan flujos y a inversiones en materia de seguridad de todas esas rutas marítimas. Y me da la impresión que nada de este paper responde a esto que estamos hablando. Estamos preocupados por las cuestiones mecánicas y por reorganizar, volver hacia atrás en el proceso de globalización antes del COVID. Y nunca más vamos a volver a antes del COVID. El COVID ha cambiado la fisonomía y el integumento de la Organización de los Estados dentro de sí mismo y entre sí, para siempre. Es decir, se requiere, tú decías que es necesario que los estados tengan mayor nivel de cooperación más profunda, etc. Es más importante aún que los estados se miren hacia adentro y empiecen a mostrar sus pústulas de qué es lo que no funciona, porque hay tantas cosas que no cierran que no se puede ya posponer la resolución de los problemas. Es decir, la persecución de minorías en algunas áreas que se da simultáneamente mientras a una de las minorías más perseguidas del mundo está dándosele la extrema unción. Al mismo tiempo hay negociaciones con otras, pero ninguno de estos problemas se está resolviendo desde el punto de vista multilateral. El multilateralismo está en una etapa de catatonismo, si existe esa palabra. Es decir, cómo no hay cooperación entre las principales potencias y los sistemas de gobierno, los regímenes constitucionales de unos países, notablemente Estados Unidos y Gran Bretaña, nos están dando respuestas a los problemas esenciales de equilibrio de las cuentas fiscales, de consolidación de las cuentas públicas para ver de dónde vamos a sacar la plata para pagar la guerra contra Rusia. Estamos hablando de mucha plata. Sí. Estamos hablando de mucho tiempo. Porque no se organiza una guerra de este calibre que requiere un temple de acero sin recursos financieros sólidos. Y no tenemos un secretario de canciller del Tesoro, del Exchequer inglés, que ha deshecho toda la política fiscal de su primera ministra. Es algo increíble que la reina Isabel II empezara su mandato con Churchill y lo terminara con esta mujer, que es una parodia de primer ministro. Parece salida de una película de Austin Powers. Y verdaderamente estamos hablando de Gran Bretaña. No estamos hablando de un país latinoamericano conocido por su incapacidad de resolver los problemas presupuestarios. Muy bueno, muy bueno. Alfredo, ¿qué opinas tú de todo esto? Este es un tema siempre recurrente en nuestras conversaciones. Desgraciadamente la ONU
se ha convertido en una burocracia donde la gente se contenta con preparar papeles, muchos de ellos desligados de la realidad, y en conversar, en hablar mucho, muy sentido, o en dar declaraciones como la que dio el secretario general recientemente con respecto a las empresas, pero que efectivamente no da respuesta a ninguno de los grandes problemas del mundo. En segundo lugar, la dialéctica se está reduciendo a Estados Unidos y el que salga en ese momento, en el caso actual, es China. Rusia, desgraciadamente, desgraciadamente, no, quizás afortunadamente, porque el amigo Xi, el amigo Putin no las tiene todas consigo, pero no es un interlocutor lo suficientemente poderoso como para poder lograr una solución de consenso de todos los temas que nos están agobiando actualmente en el mundo. Y el orden internacional ha dejado de ser sostenido por las reglas, por las normas, por la legalidad, para ser soportado por el poder militar. Básicamente ese es el desorden mundial que tenemos en este momento. Y yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú sugieres, que hace falta una pata adicional de esa mesa. Y ya antes lo hemos comentado, esa pata adicional sería una Europa unida, con una sola voz que fuese capaz de jugar en el ámbito internacional y anteponiendo sus intereses geopolíticos a los otros dos para buscar un equilibrio. Mientras la dialéctica sea exclusivamente Estados Unidos y China, eso no se va a lograr. Mientras la hegemonía sea de Estados Unidos, menos todavía, porque obviamente va a ser el guapo del barrio. Y mientras Rusia no esté en capacidad, y eso será durante mucho tiempo, de poder jugar en este terreno con efectividad, pues por supuesto tampoco será una alternativa. Así que la única que nos queda es la Unión Europea, pero los europeos parece que no están por la labor. Recientemente esta señora, que alguna vez yo la vi con mucha esperanza de una renovación en la Unión Europea, von der Leyen, bueno, acompaña a la señora en la alegre calificación que acaba de hacer Osvaldo. De verdad, bueno, la última declaración que dio en un ámbito donde siempre se habla de libertad, de cooperación, donde dijo, si no se meten por este carril, van a llevar leña, que esa fue una declaración que dio la semana pasada. Pues definitivamente la Unión Europea no va a ser un socio adecuado, válido en la contienda geopolítica. Yo estoy de acuerdo con el tema de que quizás la sangre no llegue hasta el río. Yo pienso, y espero no equivocarme, pero siempre cabe la posibilidad de que el señor Xi Jinping empiece a quitar hierro de su estrategia beligerante, que se dé cuenta que sus objetivos pueden ser cumplidos en un ambiente de cooperación y de paz, que no necesariamente Occidente puede ser su enemigo y que el siglo de las humillaciones quedó hace un siglo atrás y no debería ser el óbito recurrente sobre sus políticas y su manera de hacer política en China, cosa que es común, entre paréntesis, a todos los dirigentes chinos. No debíamos rendir tributo a este tipo de cuestiones. Pero bueno, ya el futuro, que es cercano, por cierto, lo dirá, porque el señor Xi no solamente aspira a este tercer mandato, sino que aspira también a un cuarto. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta en este nuevo quehacer a partir de la finalización de este Congreso. Una pregunta, ya nos quedan 5 minutos apenas de programa, pero me gustaría la respuesta corta y voy con Osvaldo. Lo que ustedes me están diciendo, o yo estoy comprendiendo mal, que vamos a tener mucha más inestabilidad
de ahora en más. Sí, y que probablemente salgan a reclutar eh, eh, agentes que estén dispuestos a ser eunucos en la administración de las políticas públicas, porque nadie puede abrir mucho la boca. Y no creo que haya muchos candidatos voluntarios. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama Die Kaiserin. Es una serie sobre la princesa Elizabeth, la emperatriz Sisi de Austria. Y he terminado de ver los 6 primeros capítulos y cuando termina el 6º capítulo, la emperatriz madre, la madre del emperador, la echa de Schönbrunn, del Palacio Imperial. Y ella está embarazada. Y entonces se viene una turba a tomar el Palacio Imperial. Y nadie sabe qué hacer. Y ella, la Kaiserin, esta joven emperadora recién inaugurada, dice, ábrame la puerta, las rejas. Y se acerca a la gente y le dicen que le toquen la panza. Y con eso se salva. Es decir, el poder tiene esas cosas también. Sí. Alfredo. Bueno, yo convengo 100% en que la situación es de gran inestabilidad. No tanto por la contienda geopolítica, sino por las condiciones que ha creado la pandemia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Osvaldo, de que esto vino y cambió la faz del mundo para siempre, y desgraciadamente nuestro liderazgo político no se ha dado cuenta de ese tema. El señor Xi, con su política COVID-0, está generando una gran cantidad de tensiones internas. En todas partes del mundo, la economía del ciudadano, en el mundo libre, se supone que el ciudadano es el soberano, pues ahí los tienes en Francia, armando un despelote de Padre y Señor Nuestro. Haití es lo que acaba de pasar en el Reino Unido. Y bueno, no te cuento de España porque ya tú más o menos conoces los sinsabores de la política de este país. Pero además de eso, hay toda una serie de autocracias, particularmente en América Latina, y hay un giro importante. Nuevamente, el péndulo ha regresado de América Latina hacia la izquierda porque desgraciadamente las condiciones económicas han empeorado con este tema de la pandemia, y cuando la gente tiene carencias y tiene carencias sentidas, se voltea hacia su gobierno, y si su gobierno no le responde, se producen cambios importantes, como pasó en Venezuela, de un sistema que no estaba bien a un sistema que estuvo peor, o como pasó en Alemania en los años 30 con el pana Adolf, que se apoderó del país y nos sumió en aquella oscuridad espantosa durante 9 años, y que ahora es posible que sigamos viendo esta situación de líderes. La gente le gusta calificarlos de populistas. En realidad son una serie de irresponsables que de alguna manera toman un mensaje, le venden una columna de humo a la gente, y la gente, como está necesitada, la compra. Eso se está dando en el mundo. Y de grandes y de presidentes, de personas que tienen el poder político y la dirección política, que simplemente son funcionarios, que lo de ellos es una especie de tecnocracia donde sacan unas cuentas y dicen esto debe ir por ahí, y resulta que las cosas van por otro lado. Viene una gran estabilidad y ya la estamos viviendo. Bueno, Osvaldo y Alfredo, muy agradecido por esta hora que me ha permitido conversar sobre un tema realmente importante, como siempre. Estas opiniones fueron muy excelentes, de excelente nivel, muy buenas. Les agradezco mucho. Le agradezco mucho a Mayerlin por haber estado con nosotros
Diálogo Internacional. Y bueno, espero tenerlos en una nueva oportunidad y los invito a que nos veamos el próximo martes a la misma hora de siempre, a las 9 de la mañana. Un fuerte abrazo a los dos y estaremos conversando. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Gracias, amigos. Y gracias a la audiencia.